Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Y estamos alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Al orar sobre esto el día de hoy, creo que vamos a ver los capítulos 16 y 17 de Juan. El 16 tiene mucho sobre el Espíritu Santo y estas palabras en particular dichas durante este tiempo, los capítulos 14, 15, 16 y 17, se entregaron la última semana de la vida de Jesús. Él fue crucificado inmediatamente después de esto. Y como dije anteriormente, él tuvo mucho que decir sobre el Espíritu Santo la última semana de su vida, más de lo que dijo durante todo su ministerio en conjunto. Había una razón de esto, porque él estaba con ellos en ese momento, pero estaba a punto de partir en poco tiempo. Así que él les estaba diciendo y enseñándoles cómo iba a ser el Espíritu Santo. Ya hemos tratado con esto, pero quiero empezar en el versículo 12 y vamos a leer hasta el versículo 14, por favor, Lauren. Juan, capítulo 14, iniciando en el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará. Creer en Cristo da acceso al Padre, quien hace las obras. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Con respecto a la cantidad en lugar de calidad, las obras de Cristo fueron limitadas a Israel, mientras que las obras de los creyentes cubren la totalidad del mundo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré. Al cristiano se le ha otorgado el poder para usar el poder del nombre de Cristo, pero si notamos, todo el uso de su nombre está restringido al mundo espiritual. A los creyentes nunca se le da autoridad sobre los demás creyentes, y eso hay que recordarlo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Se lleva a cabo por la gran obra de Cristo extendida a todos los creyentes. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Se refiere a lo que está en armonía con su carácter y voluntad. Permítanos decir lo siguiente, lo dijo 2 veces aquí, si pedimos algo en su nombre lo haré. Ahora todos sabemos que oramos por sanidad en ocasiones, lo pedimos en el nombre de Jesús, pero no llega la sanidad. Pedimos muchas cosas en el nombre de Jesús y esas cosas no son producidas. Entonces, ¿hay una contradicción acá? No, realmente no. Todo esto depende de la voluntad de Dios. Y el Señor nunca va a hacer algo que no sea su voluntad, a menos de que lo haga para advertirnos y enseñarnos como lo hizo con Israel cuando demandaron un rey. Él les dijo claramente y llanamente, a través del gran profeta Samuel, que podían tener un rey, pero que les iba a causar muchos problemas, y así fue. Así que eso depende de la voluntad de Dios. Nosotros no le damos órdenes a Dios. Nosotros no podemos hacer eso. Y toda persona que crea que tal es así, me parece que realmente reciben muy pocas Correcto. respuestas a sus oraciones. Sabe, ya tratamos con esto en Sí, otros programas, sí. ¿verdad? Mire, vale la pena repetir otra vez que cuando Cristo dijo a ambos en los versos 13 y 14, en el verso 13 dijo, y todo lo que pidiereis, y en el 14 dijo, si algo pidiereis, ambas veces él dijo, en mi nombre. Y eso es algo gigantesco. Mire, nosotros a menudo, los creyentes, pensamos que, bueno, eso solo significa que, o más bien que eso se puede comparar a terminar una oración en el nombre de Jesús. Y mire, realmente, personalmente, yo no creo que eso sea lo que Cristo quiere decir con eso. Solo ponerle el nombre de Jesús al final de la oración. Ni siquiera decir algo en el nombre de Jesús, nada más. Mire, yo pido esto, yo creo que significa mucho más que eso. Cuando él dijo, en mi nombre, en la iglesia primitiva, en aquellos tiempos, el nombre de la persona significaba mucho más de lo que Así significa el es. día de hoy.
Entonces, cuando él dijo en mi nombre, abarca todo dentro de ese ámbito de su nombre, quién él es, incluye toda su autoridad, lo que él ha logrado. También, todo lo que nosotros le pidamos al Señor tiene que estar dentro del ámbito de algo que le traiga a él gloria, a Dios. Porque así como dijo Jesús en el verso 13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que todo lo que pedimos o todo aquello que lleguemos a pedir, si pedimos algo, tiene que ser dentro del ámbito de el carácter de Jesús y también de la obra de Cristo y de su autoridad y algo que le traiga gloria a Él. Y mire, uno lo puede resumir todo con lo que usted dijo anteriormente, tiene que ser su voluntad, tiene que ser la voluntad de Dios. Y realmente eso es lo que Juan aclaró en Primera de Juan capítulo 5, verso 14 y 15, cuando dijo, y esta es la confianza que tenemos en Él, Sí es. que si pedimos alguna Ahí cosa está. conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que Juan lo dejó en claro ahí, realmente lo que quería decir Cristo, o estaba aclarando, mejor dicho, un poco más. Y bueno, así como usted lo dijo exactamente, estos versos de ninguna manera significan que podemos andar nosotros mandándole a Dios o haciendo cosas o aún hasta mandándole a ángeles a hacer lo que sea. O bueno, como si fuese Dios sujeto a nuestra voluntad. No, No, no. nosotros somos los que estamos Muy sujetos a la bien, voluntad de muy Dios. bien. Y nuestro corazón debe ser así, Señor, yo quiero tu voluntad. Así que esa debe ser nuestra actitud en nuestra oración. Y por eso es que Jesús dijo en la oración al Padre nuestro, al principio Él dijo, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Así que eso es parte del deseo del creyente, o por lo menos debe ser que se Y haga la yo voluntad de pienso Dios. que ese es el significado de lo que usted mencionó en sus notas, el poder legal. Tiene que estar bajo la autoridad de la persona que le da la autorización para ser un agente. Entonces, el mismo Sí. principio que tenemos que estar sujetos a esa persona. Realmente no daríamos el poder legal a alguien, a Correcto. cualquier persona, sobre su negocio y su familia, ¿no? No se haría eso. Correcto. Y de la misma manera, el Señor no dará el poder legal a nadie. Si alguien, como Pablo acaba de decir, desea y demanda la voluntad de Dios, yo no quiero mi voluntad. Yo he visto suficiente de eso, ¿no? Yo no tengo deseos de mi voluntad personal. Yo quiero la voluntad de Dios. Es lo que quiero. Deseo la voluntad de Dios y no quiero nada que no sea la voluntad de Correcto. Dios. Aunque el Señor tal vez me lo pueda dar. Yo no quiero eso. A menos de que sea la voluntad de Dios, porque sé que es mucho mejor para mí que cualquier cosa que yo pueda inventar en mi espíritu o mis ideas. Otro ejemplo de eso es un embajador de un gobierno cuando el presidente lo envía a otra nación y ese embajador es limitado en lo que puede decir o hacer, tiene que estar controlado por el presidente del gobierno. Él está allí para hacer lo que el presidente de los Correcto, Estados correcto. Unidos quiere que se lleve a cabo. Nada más, nada menos. Puede estar de acuerdo y aún no estar de acuerdo. Pero para eso está allí, llevar a cabo la Sí. voluntad del líder de esa nación. Y esa debe de ser nuestra actitud también en lo que tiene que ver con Dios. Correcto. Permítame compartir una ilustración y podemos tratar de aplicar este texto. Si estamos en un hospital orando por una persona enferma y la persona está muy, muy enferma, está cerca de la muerte y la familia está orando muchísimo, Señor, sana a esta persona. En ese momento, como pastor o como un amigo, uno tiene la atención. Uno quiere la voluntad de Dios y tal vez sea la voluntad de Dios que la persona fallezca esa noche. Pero tal vez es la voluntad de Dios que la persona sea sanada. Eso es un momento muy difícil y yo he estado ahí muchas veces. Pero quisiera saber, hermano Swagger, ¿qué es lo que usted piensa al respecto? ¿Cómo se dirige usted en esos momentos? Cuando ese ser amado está ahí postrado cerca de la muerte, pero tal vez Bueno, no. hay algunos que dicen que el nivel de fe debe de ser elevado
Y si el nivel de fe está elevado, entonces la persona será sanada. Si no, no es así. Eso está mal, totalmente equivocado. Y Dios no lleva a cabo eso que Él hace de acuerdo a nuestro nivel de fe. Él no está velando y diciendo, bueno, si aumentan esa fe voy a obrar. No, es tonterías. ¿Alguna vez ha estado usted en el lugar en donde 12 o 15 se reúnen en esa habitación y Sí, comienzan a sí, orar con mucha emoción y fuerte y la sí, persona sí. fallece? Yo he estado ahí. Sí, bueno, uno de mis amigos, que no voy a decir los nombres, pero él pastorea una iglesia bastante grande, de palabra de fe, realmente dentro de ese movimiento. Y no quiero decir esto de una manera derogatoria, claro que no, pero su nieto tuvo que tener una cirugía y él, si no era así, iba a morir. Entonces, él fue a estar con el predicador y su familia y le preguntó, le dijo, a su nieto le van a practicar una cirugía para operarle el cerebro. Y lo hicieron. Eso no afectará a su ministerio porque usted es un hombre de gran fe y es el líder de ese movimiento en particular. Y su respuesta fue, bueno, no creo porque mi nivel de fe no está al nivel que debe de estar. Y yo realmente, yo creo que nuestro hermano, yo no creo que la sanidad de este joven, incidentalmente, los doctores lo que hicieron es excelente. Él vive el día de hoy y está muy bien y gracias a Dios por eso, ¿no? Pero no me parece que Dios está mirando el nivel de fe de una persona como un barómetro. Si llegamos a cierto Entonces, nivel, de vuelta a la voluntad de Dios. sí, exacto. Así es. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se mueva. Estamos de vuelta. Esa enseñanza es bastante prominente. La hemos visto crecer en los últimos 20, 30 años y no sé cómo está ahora mismo. De que si puede aumentar su fe a cierto nivel, puede hacer cualquier cosa. Y Dios, no podemos usar la palabra de Dios en contra de Él. Si Él no quiere hacer algo o no es su voluntad, Él no va a permitir que la gente ore algo a la existencia o que tengan fe por algo a la existencia, algo que esté en contra de su voluntad. Esas ocasiones cuando mencionó de que sí, todos hemos estado allí cuando hemos orado a Dios para que alguien sea sanado y no fueron sanados, fallecieron. Ahora, ¿es esa la voluntad de Dios? Bueno, yo creo lo siguiente. Yo no creo que nunca es la voluntad de Dios que una persona esté enferma, pero, pero es el estado en el que estamos viviendo. Y somos el resultado de una raza caída que conlleva en sí enfermedad y realmente Dolencias. todo tipo de problemas debido a la caída de Adán. Nosotros no podemos pasar eso por alto. No podemos pasar actividades religiosas, no podemos hacerlo. Eso es lo que somos. El pelo empieza a tornarse gris, también bastante pelo se cae, no se queda mucho, la piel se arruga, no puedo correr como corría, no lo puedo hacer más. Y estamos anticipando el día cuando ya no sea más. Y sé que esta mañana estaba viendo yo una publicidad de algo. Estaban buscando ayuda para soldados que habían muerto y sus familias y todo eso. Y me vino esa palabra, me parece que fue en Isaías, que ya no van a pelear más. Llegará el tiempo cuando no pelearán más. Y ese día va a llegar, pero todavía no está aquí. Correcto. Yo tengo un primo que murió en la batalla de las Ardenas en Alemania. Y su mamá y su papá eran buenos cristianos que amaban a Dios. La hermana de mi mamá. ¿Era la voluntad de Dios que ese hombre muriese? Yo no puedo responder a eso. Yo no lo sé. Simplemente no lo sé. Y usted pregunta, bueno, pero si hubiese sido la voluntad de Dios que él viviese,
Bueno, Dios puede tomar acción en contra de cualquier cosa y envolverse en todo lo que Él quiera hacer y causar que se lleve a cabo. Él puede hacer eso y Él lo hace en ocasiones, pero Él no lo hace frecuentemente, a menos que ustedes sepan algo que yo desconozco. ¿Sabe? Usted ha contado la historia acerca de su papá que perdió a un niño. Mi hermanito, sí. ¿Era él cristiano entonces? No. Bueno, mi madre y mi padre, ambos eran cristianos devotos. Y ellos perdieron a un bebé, un varoncito, de 3 meses de edad. Así que ellos oraron y le pidieron a toda la iglesia que hicieran lo mismo. Pero el Señor se lo llevó. Años después, tal vez 50, 60 años, yo le pregunté a mamá, mamá, ¿no pediste ayuda de la profesión médica? En aquellos días ellos creían completamente en la fe. Eso es lo que se les enseñaba entonces. Y le pregunté, le dije, ¿lo lamenta usted? Y me dijo, no, yo creo que estaba en la voluntad de Dios que Tommy se fuera al cielo. Uno tiene que llegar a ese lugar. Dios, tu voluntad. Tu Y voluntad. debemos de permanecer allí. Dios, tu voluntad. Pero ¿será que vivimos ahí todos los días? No creo que lo hacemos. Deberíamos. Debemos. Pero luchamos con ello a veces. Sí. Así que esto ha sido una pregunta en las mentes de, bueno, hay personas que se irán con Dios porque Él no respondió, su oración no hizo lo que ellos le pidieron, en lugar de tomarlo como lo hizo su mamá, era la voluntad de Dios. Bueno, si es el caso, no lo sé, dicen. Estoy yo pensando ahora de un predicador, W. Grant Sr. ¿Han escuchado Sí, ese amén. nombre? Él tuvo un problema de corazón y él dijo, bueno, yo tengo que creer que Dios me va a sanar. Bueno, él murió días después, o semanas después, de hecho. Yo creo que si él hubiese ido a un doctor y hubiesen diagnosticado su problema, muy posible, él pudo haber vivido tal vez unos 10, 15, 20, 30 años. Tal vez no, pero muy posible sí. Yo tuve un ataque al corazón cuando, bueno, esto fue cuando, al principio del milenio. Y yo creo que si no hubiese tenido intervención médica en mi corazón, hubiese muerto en poco tiempo. Porque recuerdo, obviamente que lo recuerdo, todo lo que sucedió. Así que yo le doy gracias a Dios por los Sí. doctores, gracias a Dios por la medicina moderna y los hospitales, gracias a Dios por Amén. todo eso. Y yo creo que es una bendición dada por Dios, Claro. todas estas cosas, pero Dios no necesita eso. Lo sabemos para sanar a nadie, pero yo creo que Él sí lo usa en ocasiones. ¿Ustedes lo ven de esa Claro, manera sí. o no? Sí, definitivamente. Y mire, en esos asuntos como los que estamos tratando, la pérdida de un ser amado o algo trágico sucediendo en la vida, mire, a veces mire, la mejor respuesta a veces es simplemente no sé. Y yo lo dejo en las manos de Dios. Yo no tengo una respuesta. Sí. Y excepto, mire, bueno, yo voy a confiar en Dios en vez de tratar de averiguar o amargarse con Dios, con la gente. Lo mejor que se puede hacer es simplemente, bueno, yo no sé, Santiago, y hay el que dejarlo hermano en de las manos de Juan, Dios. fue mártir. Probablemente tenía al final de los 20 años o 30 años en Jerusalén. Él murió por Herodes, me parece. Y el Señor no, no cuidó su vida, no evitó su muerte. Y él vivió todo tipo de milagros para poder libertar a Simón Pedro. Sí, Y usted dice, bueno, pero ¿cuál era su pensamiento? Yo no lo sé, no lo puedo contestar, no lo sé. Sí sé que ahí está un hombre que caminó 3 años y medio con Cristo. Y si alguien necesitaba vivir y proclamar el mensaje del Señor, este hombre lo necesitaba. Pero el Señor no lo evitó. ¿Por qué? No lo y sé. mire, y aún así él salvó a Pedro. Con Sí, milagro amén. tras milagro. En una noche específica, ¿no? Lo hizo. Así que realmente lo que usted dijo hace un tiempo atrás se trata de eso. De nosotros tenemos que hacer todo lo posible, en oración, y nosotros recibimos cuidado médico y todo eso, pero si el Señor todavía
hace algo que nosotros no queremos, bueno, tenemos que dejarlo en sus manos. Sí. Es todo lo que podemos hacer. Si usted se molesta con Dios, usted lleva la de perder. Está en un lugar donde no debe de estar. Y ustedes conocen esto muy bien. Hay una enseñanza en la psicología que enseña que los cristianos tienen que perdonar al Señor. Perdonarle, ¿correcto o no? Claro. Y eso es muy peligroso. Usted no quiere hacer algo así, porque Dios nunca le ha hecho nada negativo a nadie. Y el decir, Señor, yo te perdono, implicamos que Él ha hecho algo malo, o terrible, o equivocado. Y no es así. No es un lugar donde Pero debemos mucha estar. gente cree en eso. Muchos creen eso, Culpan claro. a Dios por muchas cosas. Cosas que no hizo. Bueno, hay muchas personas así que conocen el camino de salvación, que no entregan su corazón a Dios por lo que acabas de decir. Están llenos de ira con Dios. Él pudo haber hecho esto y no lo hizo, o hizo aquello, no tuvo que hacer esto. ¿Sabe? Algo que es muy interesante, ya que estamos en este tema, mire, lo que es muy, muy interesante en el mundo no salvo, secular, que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo y, bueno, en su gran mayoría, que no quiere tener nada que ver con Dios, cuando la tragedia llega, cuando el 9/11 sucedió, cuando sucedió el tsunami hace varios años en Indonesia y cientos de miles de personas murieron por eso, como resultado de todo eso. La televisión secular, ellos hacían la pregunta, ¿por qué fue que Dios permitió esto? Sí. ¿Por qué fue que Dios permitió? La gente que normalmente jamás hablaría de Dios, pero ellos hacían la pregunta, Dios vino a la mente. Y bueno, eso nos muestra, creo yo, ¿verdad? Creo yo que es más por el hecho de que es en los Estados Unidos de América y nosotros tenemos esto en la cultura, el conocimiento de Dios. Creo que es más que eso. Creo que está ya arraigado dentro de la humanidad porque somos hechos a la imagen de Dios. El hecho de que cuando la tragedia llega hay un clamor a Dios y existe una extensión del corazón hacia Dios. Así que, bueno, pero mire, cuando la tragedia o el tiempo difícil llega y sucede, la pregunta surge, ¿por qué permitió Dios esto? Y finalmente, bueno, yo no creo que todo el tiempo es una pregunta mala, porque Dios permite cosas para que podamos poner atención, para despertarnos. Él sí, Dios permite cosas que suceden a veces para despertarnos, para que pongamos atención. Pero al final del día, como hemos estado diciendo, nuestra actitud no debe ser amargura contra Dios porque Él permitió todo esto y porque Él fue el que causó la muerte de 3,000 personas o porque Él fue el que lo hizo todo. No, eso no es. Es el pecado que produjo todo eso. Muchas cosas se pueden detener por una consagración correcta, fe y oración. Pero todo no se puede detener. Estamos viviendo nosotros somos una raza caída. No quiere decir que no tengamos a Dios, pero el mundo está en una condición caída y debido a la caída de Adán, todo tipo de cosas negativas suceden, pero muchas cosas se podrían evitar por la justicia. No todo, ¿no? Porque por el tiempo en el que estamos viviendo. A mí se me hizo la pregunta recientemente. Tal vez fue usted que me preguntó si yo recordaba algo de lo que acaba de suceder meses atrás, la invasión de Normandía. Y bueno, ya se me terminó el tiempo. Vamos a terminar eso en la programación de mañana. Tuvimos al Dr. Gray envolverse en eso muchas veces. Teníamos nosotros que interrumpirle cada vez que iba a decir algo y se terminaba el tiempo. Ahora soy yo. Bueno, usted no se pierda la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.